Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Muchas gracias. Seguimos platicando con el doctor Rafael Guerra Álvarez, juez 19º en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el tema atipicidad. Les recordamos nuestros medios de comunicación para que ustedes, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacernos, y para que el doctor aquí nos pueda dar respuesta y dar claridad en relación a sus preguntas, a sus observaciones en relación a este tema, con todo gusto podamos comentarlo. Nuestros correos electrónicos: tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepatlato.com.mx. Nuestro multilínea 52 65 88 60, y también nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook y Blogger respectivamente. Doctor, podemos continuar platicando con este tema, esos tres elementos importantes para poder considerar ahí la que pueda cuadrar el tipo, como usted lo señalaba, y de no darse esto, bueno, pues da la figura de la atipicidad ahí. Ahora, doctor, yo quisiera preguntarle, la clasificación de la atipicidad, ¿cuántos tipos de atipicidad podemos tener? Ok, bien. En concreto, podemos clasificarlo en dos grupos, dos grandes grupos. Una, que es la atipicidad absoluta, que es la que venimos hablando del artículo 29, fracción segunda. ¿Y qué quiere decir? Que basta con que no se acredite uno de los elementos del tipo penal, de los que acabamos de mencionar, para que se dé una atipicidad absoluta. Y en este caso lo que deviene o la consecuencia es dejar en libertad con las reservas de ley, si es que estamos hablando de un auto de plazo o una orden de aprehensión, pues es negar la misma, o por último en sentencia, decretar la libertad absoluta de la persona por falta de acreditarse alguno de los elementos del tipo penal. Esa es la tipicidad absoluta. La otra clasificación es de la tipicidad relativa. ¿Qué quiere decir con esto? La tipicidad relativa se presenta cuando el Ministerio Público ejercita acción penal por una figura jurídica, robo, vamos a decirlo así, un tipo penal de robo, y eso pliego de consignación y su determinación es que la conducta se adecua al tipo penal de robo. Así lo determina el Ministerio Público. En este caso, el juzgador, a quien le corresponde declarar el derecho, observa que no se dan los elementos concretamente del tipo penal de robo. Sin embargo, ahí viene lo que es el relativo, sin embargo, la conducta no de todo es lícita. Esto es, que como comúnmente le llamamos, hablamos de la reclasificación de la conducta. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien es cierto que el Ministerio Público ejercita acción penal por el delito de robo, estoy hablando como ejemplo, el juzgador observa que no es el robo lo que se da, sino lo que se dio es un abuso de confianza. Esa es la diferencia. Y lo que determina es, dejo en libertad o niego la orden o decreto la libertad por lo que hace al robo. Sin embargo, hago una reclasificación de la conducta al tipo penal y lo adecuo a otro diverso tipo penal, que es el abuso de confianza. Es la llamada reclasificación, comúnmente hablando, reclasificación de la conducta. Esto basado en el principio de que el Ministerio Público consigna hechos y el juez es el que declara el derecho. En ese estriba
la atipicidad relativa. Son los dos tipos de atipicidad. Doctor, y en un caso práctico, nos gustaría que nos pudiera de esta tipicidad relativa y absoluta, en su vasta experiencia como juzgador, que nos pudiera dar unos ejemplos, un ejemplo para que el público en general pudiera conocer más o menos los casos que podría considerarse, o en la práctica profesional que usted ha tenido, casos en donde se ha podido determinar o clasificar esa tipicidad relativa o esa tipicidad absoluta. Ok, sí, cómo no. Podemos, para hablar de una atipicidad absoluta, podemos poner como ejemplo, como se ha dicho, basta con un solo elemento para que no se acredite. Hay un elemento principal, primordial, cuando se trata de delitos de resultado material. Y en este caso estamos obligados a estudiar el nexo causal en el delito que lo presente. ¿Qué quiere decir con esto? El nexo causal, ¿qué viene siendo? El nexo causal, más que un elemento del tipo penal, viene siendo un elemento probatorio, ¿sí?, que nos permite verificar que el resultado es consecuencia de la conducta exteriorizada por el sujeto. Entendido de esta forma, el nexo causal nos va a permitir determinar en forma lógica y natural cuáles son esos movimientos corporales que realiza el sujeto para producir un resultado. Ejemplo, una persona que es lesionada, vamos a pensarlo así, con un golpe de la nariz, sin embargo hay un antecedente de un traumatismo, y esta persona fallece en ese momento, aquí hay que buscar el nexo causal de esta muerte. Si el sujeto, los movimientos corporales que realizó, si son suficientes, fueron eficaces, ¿sí? Si ¿para qué? Para producir el resultado que fue la muerte de la persona. Viéndolo de forma negativa, podemos explicarlo de esta forma. Si la persona falleció, según la necropsia nos menciona que fallece por un paro cardiorrespiratorio, para ser más claro, y no únicamente nos ponen como antecedente un traumatismo de la nariz que se lesionó, que se le rompió inclusive, propiamente dicho, aquí al juzgador le corresponde determinar si realmente hay un nexo causal entre la conducta y el resultado producido. Vamos a decirlo ya en conclusión, cualquier persona o médicamente nos puede determinar, o en forma natural, que pues el golpe de la nariz o el rompimiento de la nariz pues no es una causa eficaz o un hecho natural, lógico, que nos permita determinar que esa conducta, ¿sí?, fue suficiente o eficaz para producir el resultado. Por lo tanto, al no acreditarse el nexo causal de este elemento o de este tipo penal, lo que corresponde es determinar o negar la orden, o decretar la libertad con las reservas de ley, o decretar la absoluta libertad de la persona, si es en sentencia, a la falta de acreditación de un elemento del tipo penal, que es el nexo causal. Estamos hablando de una atipicidad absoluta. El ejemplo de una atipicidad relativa, el Ministerio Público ejercita acción penal por el delito de robo, siguiendo con la misma tónica. En el siguiente caso, el trabajador, vamos a decirlo, el albañil, que es contratado en unas obras de una construcción de un edificio, y al momento que es contratado se le proporciona herramienta, no la lleva él, se le proporciona herramienta para que trabaje, y resulta que el trabajador pues solamente lo hace un día y al otro día ya no se presenta y se lleva la herramienta. El Ministerio Público ejercita acción penal por el delito de robo, y en este caso, cuando el juez lo observa y dice, bueno, en este caso no es delito de robo. ¿Por qué? Porque la cosa, el sujeto no fue a la cosa en un momento dado aquí, sino la cosa, que son la herramienta,